Ok. Entonces vamos a comenzar en el capítulo hoy, que es en el libro de Mateos. Mira, Mateo, discúlpame, donde tengo la cabeza. Es en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 44. Vamos a estudiar en el día de hoy. Sí. Y dice así. Miren, imagínense estar entre una multitud hambrienta de 5,000 personas, sin esperanza de encontrar comida. Esa fue la realidad de aquel día, pero Jesús, con amor y compasión, multiplicó los panes y los peces, demostrando su poder para suplir nuestras necesidades físicas y espirituales. Esto lo vamos a ver en esta sesión que vamos a estudiar del libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. La limitación de los la limitación de los 5,000. Okay. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir y muchos de los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron ante que ellos. Mira, al desembarcar, Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, le contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y le demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan, vean. Y cuando se cercioran, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y le mandó que todos se recostaran por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y lo iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Lo que comieron los panes eran en total 5,000 hombres. La idea principal de esta misión, la misión de Jesús, es rescatar a su pueblo. Es una misión de amor y la rescata y se muestra que rescata a la persona en su alimentación de los 5,000. Ahí se rescata, se sabe de que él rescata a la persona con la alimentación de los 5,000. Al igual que Jesús, debemos encontrar también descanso. Esto lo voy a decir aquí más o menos lo que vamos a estudiar, las divisiones que vamos a hacer, ¿no? Al igual que Jesús, debemos encontrar descanso del ministerio. Esto está del versículo 30 al 32. Regocíjate en las bendiciones de Dios sobre tu ministerio. Tenemos que regocijarnos en las bendiciones de Dios sobre nuestro ministerio. Esto está en versículo 30. Y del 31 al 32
Tenemos que escaparnos para descansar y relajarnos de nuestro ministerio. Como Jesús, debemos tener compasión por los demás. Esto está del versículo 33 al 37. Del 33 al 34, las personas tienen necesidades espirituales que debemos ¿qué? Abordar. Del 35 al 37, las personas tienen necesidades físicas que debemos atender. Del 37 al 44, como Jesús, debemos buscar satisfacer las necesidades de los demás. Y del 37 al 40, haz lo que solo tú puedes hacer. Haz lo que solo tú puedes hacer. Del 41 al 42, confía en que Jesús hará lo que solo Él puede hacer. Y el 43 al 44, reconocer que lo poco puede convertirse en mucho para Jesús. Eso es lo que vamos a estudiar en estos versículos del 30 al 44. Mira, la cuestión más apremiante sobre el problema de la fe es si un hombre como ser civilizado puede creer en la divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Por qué en ella reside toda nuestra fe? La fuente desconocida. En Jesucristo existe toda la fe de nosotros. Quizás ninguna historia de la Biblia, aparte de la resurrección de Jesús entre los muertos, nos confronta con esta realidad de deidad de nuestro Señor de manera directa que la alimentación de los 5,000. Solo Dios, solamente Dios puede hacer lo que ocurrió en aquel día extraordinariamente en Israel. Eso, Dios solamente puede hacer esto. Esta historia es tan popular y cautivadora para los niños para los adultos. Es tan importante en la vida y el ministerio de Jesús que es el único milagro fuera de la resurrección que se registra en los 4 evangelios. Este milagro está registrado en los 4 libros del Evangelio, al igual que la resurrección. Estos son los únicos milagros que están en los 4 libros del Evangelio. Bueno, está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 21. Está en el libro, este mismo libro que está, capítulo 6, del 30 al 44. Está en el libro de Lucas, del 9, versículos 9, 10. Capítulo 9, 10 al 17, y está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 13. Marco también registrará un segundo milagro de alimentación, que lo vamos a ver en el capítulo 8, versículo 1 al 10, al que asistieron 4,000 hombres. Juan 5:15 nos informa que este milagro tuvo tal impacto en la multitud que intentaron tomar a Jesús por la fuerza. ¿Para qué? Para hacerlo rey. Nuestro Señor rechazaría su avance y mantendría rumbo hacia la cruz, como era su destino divino. Esta historia contiene muchas lecciones. Estructuraremos nuestro estudio en 3 partes. Como Jesús, debemos encontrar descanso del ministerio. Como Jesús, debemos encontrar descanso del ministerio. Vamos a estudiar aquí en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 32, que dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera ¿para qué? Para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Marco regresa a la misión evangelística de los 12. ¿Ok? Que eso
Eso está en el versículo 7 al 13. Pero entonces hubo una interrupción en eso, que había sido la interrupción de un relato de la ejecución, cuando ejecutaron a quién, a Juan el Bautista, que eso lo podemos ver en el versículo 14 al 29. Y hubo una interrupción sobre eso. Los apóstoles regresaron y repasaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús lo había enviado como nos envía a nosotros, con una tarea que hacer. Habían experimentado un gran éxito, habían hecho cosas grandes. Cuando Jesús nos autoriza y nos da poder, podemos anticipar las bendiciones de Dios en lo que hacemos. Simplemente debemos creer e ir. Ahora regresa para evaluar tanto sus éxitos como sus fracasos. Así fue como nuestro Señor guió a sus hombres, enseñarles, enviarlos y haga que regresen, informen y evalúa. Dudo que podamos mejorar este modelo de discipulado y capacitación, enseñarles, enviarlos y hagan que regresen y que informen el valor de todas las cosas que han hecho. Regocíate. Tenemos que regocíate en las bendiciones de Dios en tu ministerio. Tenemos que regocijarnos en las bendiciones de Dios en nuestro ministerio. Mira, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Compartieron con el Señor todo lo que habían hecho y enseñado. Expulsaron muchos demonios, sanaron a muchos enfermos y predicaron el evangelio del arrepentimiento, que eso lo pudimos ver en este mismo capítulo 6, versículo 12 al 13. Tal como Juan el Bautista, lo podemos ver que en el capítulo 1, versículo 4, y Jesús en el capítulo 1, versículo 15 de este mismo. Uno puede imaginar su entusiasmo al compartir lo que habían podido hacer en su nombre y con su autoridad delegada habían trabajado duro dedicando muchas horas. Aún así, las bendiciones y los gozos del ministerio eran evidentes. Escápese, debemos escaparnos de nuestro ministerio para descansar y relajarnos. Mira lo que dice aquí en versículo 31 al 32. Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Jesús le dice a sus apóstoles, venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco, que vayan y descansen. ¿Por qué se lo dice? Pero ¿por qué se lo dice? A ver, tanto iban y venían que ni siquiera podían comer, es que no podían ni comer, estaban siempre trabajando. Necesitan algo de tiempo de actividad, necesitan descansar un rato. Una pausa, tienen que poner una pausa a la acción que ha sido muy grande. Un descanso muy necesario porque no tenían ni tiempo para comer. Jesús da un orden, descansen un rato. No es un pecado que se tomaron un breve año sabático. No era descanso, eso no era un pecado. ¿Me entiendes? Habría sido un pecado que no lo hiciera. Si hubieran desobedecido a Jesús, eso sí era un pecado. Lo mismo es cierto también para nosotros. Nosotros debemos descansar. Nosotros debemos hacerle caso a Jesús. ¿Ok? De hecho, cuantos mayores son las exigencias, mayor es nuestra necesidad de encontrar el tiempo a solas con quién, con Jesús. Muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por todas las personas y estamos haciendo cosas para esto y estamos haciendo estas cosas y no tenemos tiempo a solas con nuestro Salvador, con nuestro Jesús, con
con nuestro Señor, con nuestro Dios. Podemos extraer varias ideas prácticas. Podemos traer varias ideas prácticas. ¿Ok? Hay un tiempo para trabajar. Que eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 4. La pereza no tiene lugar en la vida cristiana. Deberíamos tener periodo de descanso porque Jesús nos lo dice. Ser adicto al trabajo no es espiritual. Ser adicto al trabajo no es espiritual. Y de hecho puede ser pecaminoso. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Jesús que nos dice que descansemos. Algunos hacen de ministerio un ídolo. Muchas veces hacemos en nuestro ministerio un ídolo. El descanso es mejor cuando estás acompañado tanto de soledad como de compañía. El descanso es por un periodo de tiempo específico, no es permanente, un descanso es permanente, no es permanente. Incluso mientras descansa, esté preparado para el ministerio si es necesario. Mientras que nosotros descansemos, nosotros debemos estar preparados para el ministerio. Un devoto seguidor de Jesús nunca deja de trabajar, nunca deja de trabajar. Como Jesús debemos tener compasión por los demás, como Jesús mira lo que dice aquí en el versículo 33 al 37. Mira cómo dice, pero la gente los vio, pero la gente lo vio salir y muchos de los reconocieron, juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelo para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, le contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quiere que vayamos y compremos 200 dinarios de pan y le demos de comer? Bueno, a menudo la Biblia describe a nuestro Señor como ¿qué? Como un pastor y a nosotros como sus ovejas. Jesús es el Señor, que es mi pastor del Salmo 23. Jesús es el pastor regocijado de Lucas, que está en el capítulo 15, versículo 4, del versículo 4 al 6, que vas tras la oveja perdida. Bueno, Jesús es buen pastor, que eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, que da su vida por las ovejas. Jesús es el pastor principal que honra a su siervo. Eso lo podemos ver en el 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Jesús es el gran pastor. Lo podemos ver en Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Jesús es el cordero pastor que nos guía a manantiales de agua. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Necesitamos de un pastor. Necesitamos de un pastor. Uno que sea compasivo y capaz de proveernos y protegernos. Necesitamos un pastor salvador, que ese es Jesús. Las personas tienen necesidades espirituales. Todas las personas tienen necesidades espirituales que debemos atender. Vamos a ver aquí lo que dice este versículo, este capítulo 6 del versículo 33 al 34. Mira lo que dice. Pero la gente lo vio salir y muchos lo reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron ante ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor
y comenzó a enseñarle muchas cosas. La gente lo vieron salir a él y a los discípulos, ¿y qué? Y corrieron delante de ellos, sabían dónde ir. Cuando Jesús y los discípulos desembarcaron, ya vio una gran multitud. ¿Qué quiere decir? Que había ya muchas personas ahí esperándolo allí. Estaba enojado, estaba frustrado, deprimido. No, no. Pero primero tuvo compasión. Eso fue lo primero que hizo. Primero tuvo compasión de ellos. No estaba enojado, no estaba disgustado. Él lo que tuvo fue compasión de ellos. Estaba profundamente conmovido y su corazón se compadeció de ellos. En segundo lugar, los vio como ovejas sin pastor. Los vio como ovejas sin pastor. Los líderes espirituales de Israel se habían convertido en asalariados. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 12 al 13, y en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1. Las naciones de Israel estaba perdida, la nación de Israel estaba perdida, indefensa, sin guía, desnutrida y sin protección. Y sin protección. Así se encontraba la nación de Israel. En tercer lugar, comenzó a enseñarle. ¿Qué hizo? Empezó a enseñarle muchas cosas. Empezó a enseñarle muchas cosas. Mira como dice aquí el primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes, velando por el no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Así era como estaban ellos pastoreando aquí a la nación de Israel. En el desierto, Moisés suplicó al Señor que levantara un líder para que la comunidad del Señor no sea como oveja, sin pastor. Mira como dice aquí en el libro de Números, capítulo 27, versículo 17, que salga y entre delante de ellos, que los haga salir y entrar a la fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Dios levantó a Josué en anticipación de Josué, mayor llamado, ¿quién? Jesús. En Ezequiel 34, el Señor critica a los pastores más bajos que han descuidado y abusado de los pueblos. Él promete y pondré sobre ellos un solo pastor. Mi siervo David, él los pastoreará. Yo, Jehová, seré su Dios y mi siervo David será príncipe ante ellos. Eso lo podemos ver en el libro de Ezequiel. Ese rey pastor davídico ahora ha aparecido en nosotros, ha aparecido en Jesús. Ahora, cuando el pueblo está nuevamente perdido en el desierto, un lugar desolado, el buen pastor Jesús ha llegado para guiarlos espiritualmente y alimentarlos con su palabra. Su compasión los mueve a satisfacer sus mayores necesidades, sus necesidades espirituales y también sus otras necesidades. Las personas tienen necesidades físicas que debemos atender. Todas las personas tienen necesidades físicas que nosotros debemos atender. Eso lo vamos a ver aquí ahora en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 35 al 37. Mira cómo dice. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, le contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 dinarios de pan y le demos de comer? Jesús se preocupa por nuestras almas y nuestras necesidades.
espirituales. Él le dijo, ¿de qué le sirve a un hombre? Él dijo que de qué sirve a un hombre ganarle el mundo entero si pierde la vida. Sin embargo, él también cuida de nuestros cuerpos y de nuestras necesidades físicas. En Mateo 25, de 31 al 40, de 25, de 31 al 46, nos dice que alimentemos el hambriento, demos agua al sediento, demos descanso al extraño, vistamos al desnudo, cuidemos a los enfermos y visitemos a los prisioneros. No existe un evangelio social, no existe un evangelio social, pero hay ministerios sociales que son el resultado natural del evangelio. ¡Qué cosa más bonita! Óigame, así como Jesús tuvo compasión por la necesidad física y espiritual, nosotros también deberíamos tenerla. Nosotros deberíamos tenerla. Ya es tarde, sí, ya es tarde. Ya es tarde. Los discípulos le señalaron esto a Jesús y de hecho le ordenan que despida a la gente. Diga a la gente que se vaya para que puedan comprarse algo de comer. Le dice que se vaya la gente para que se puedan comprar algo de comer. El tono de su petición puede ser un poco duro, puede ser un poquito duro, pero ciertamente podemos entender su lógica, podemos entender la lógica. Además, la gente se está convirtiendo en una especie de ¿qué? De molestia. Son muchos, están molestando prácticamente, ellos no pueden descansar y ellos mismos no pueden ni comer. El número de hombres presentes era 5,000. Suma a las mujeres y los niños y el número puede haber estado entre 15,000 o 20,000. Esto hace que la respuesta de Jesús sea aún más extravagante. Darle vosotros de comer. Ay, Dios, le dice, los 12 dicen, despídelos. Y Jesús le dice, aliméntalos. Los 12 dicen, despídelos. Y Jesús dice, aliméntalos. Dios quiere que tengamos compasión de los necesitados y quiere que participemos en su vida para satisfacer sus necesidades, tanto espirituales como físicas. De hecho, ministramos a las personas en su totalidad. Eso es lo que hizo Jesús. Como Jesús, debemos buscar satisfacer las necesidades de los demás. Versículo 37 al 44. Denle a ustedes de comer, le contestó Jesús, y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 dinarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan, vean, y cuántos se sesionen, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Le mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo lo bendijo, partió los panes, lo iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 12 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los 12 peces. Lo que comieron los panes eran 5,000 hombres. Una cosa que vamos a reconocer, una necesidad legítima. Otra es hacer algo al respecto. Mira como dice aquí en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario
y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese y sacéense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene sobra, está muerta. A primera vista, el mandato de Jesús de alimentarlos parece irrazonable, incluso parece una locura. Aún así, los discípulos que hacen, le hacen caso, le hacen lo mejor que pueden, le hacen caso a Jesús. Tenemos que hacerle caso a Jesús. Lleno de incredulidad, al menos obedece las instrucciones de su maestro y realmente participar de uno de los mayores milagros del Señor. ¿Ok? Ellos no creyeron, pero ¿qué? Le hicieron caso. Tenemos que hacerle caso a Jesús. Tenemos que hacerle caso a lo que Jesús nos dice. Haz lo que solo tú puedes hacer. Tenemos que hacer las cosas que solamente nosotros podemos hacer. Tenemos que tener fe. Mira aquí, vamos aquí al texto del 37 al 40. Mira, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer, le contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quiere que vayamos y compremos 200 dinarios de pan y le demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se lloraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Al recibir la orden de alimentar al pueblo, hicieron, los apóstoles hacen una rápida evaluación de costo. Entonces, ¿cuánto va a costar alimentar a este pueblo? ¿Cuánto va a costar? Calcularon que se necesitaban 200 dinarios, que 200 dinarios, usted no sabe cómo era 8 meses de salario para alimentar a la multitud. Necesitaban 8 meses de salario. No tienen esa cantidad de dinero. No tienen un golpe duro, no tienen esa cantidad de dinero, no lo tienen. Pero entonces Jesús le pregunta, ¿qué tienen? Jesús le pregunta, ¿qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? Rápidamente examinan a la multitud y dicen 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. En Juan, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 9, nos enseña que estas sardinas y galletas saladas fueron regaladas ¿por quién? Por un niño. Así que lo único que tiene es el almuerzo que una madre le prepararía a su hijo. Este es el segundo strike que sucede. Los discípulos obedecieron y esto es todo lo que pudieron hacer. ¿Qué fue lo único que pudieron hacer? Obedecer. Tenemos que obedecer. Obedecieron a Jesús. Su problema ahora estaba claramente más allá de sus recursos. Y el problema no estaba en ellos, el problema ¿quién estaba? En Jesús. Si Jesús no interviene, entonces no sucederá. Pero Él sí interviene. Él sí interviene. Las órdenes que se organicen y en obediencia se sientan en grupo en 50 y de 100. Ahora que empiece la fiesta, vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Además, escogerá de entre todos el pueblo de hombres incapaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrá sobre el pueblo como jefe de 1000, de 100 y de 50 y de 10. Confíe en que Jesús hará lo que solo Él puede. Hay que confiar en Jesús. Vamos a ver lo que nos dice aquí el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 41 al 42. Vamos a ver lo que nos dice. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantaron los ojos al cielo y lo bendijo, partió los panes
y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre 2. Todos comieron y se saciaron. Dios te ama, Dios te ama. Demuestra su poder y su suficiencia en nuestras vidas. Dios te ama. A menudo Él permite que invadan nuestras vidas problemas que están a mucho más allá de nuestras capacidades o recursos para manejar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace? Él quiere que lo miremos. Él quiere que pongamos los ojos en Él, que tengamos confianza en Él. Por eso es que Él hace las cosas que Él hace. Y tenemos que confiar en Él. Jesús Él miró la situación no como un problema. Para Él no hay problema, Él lo resuelve todo. Jesús miró la situación no como un problema, sino como una oportunidad para confiar en el Padre y glorificar su nombre. Jesús ahora sirve como anfitrión de un banquete mesiánico. El lugar desolado se convierte en un lugar de ¿qué? De abundancia. Hasta sobró. Así como Moisés suplió las necesidades físicas de Israel como maná, un Moisés mayor que no solo es el buen pastor, sino también el pan de vida. Ahora alimentará a su pueblo con un banquete abundante como nunca antes habían conocido. Tomó los 5 panes y los 2 peces y los bendijo. Luego los partió en pedazos y los distribuyó entre el pueblo por medio de ¿quién? De sus discípulos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Todos comieron y quedaron satisfechos. No, ninguno quedó con hambre. Ninguno quedó con hambre porque quedaron satisfechos. Su compasión es desbordante. La compasión de Jesús es desbordante. No tiene precio, no tiene cantidad. Su provisión es satisfactoria. Reconozca que lo poco puede convertirse en mucho para Jesús. Debemos reconocer que lo poco para Jesús se puede convertir en mucho. Esto lo vamos a ver en este capítulo de Marcos, capítulo 6, versículo 43 al 44. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Después del banquete se recogieron las sobras. Eran 12 cestas pequeñas llenas, una para cada uno. ¿De quiénes? De los apóstoles, que eran 12, que fueron 12 cestas. Donde vemos carencia, Jesús ve abundancia. Jesús mira mucho más diferente que nosotros. Los pensamientos de Jesús son mucho más diferentes que nosotros. Donde vemos problemas humanos, ¿qué cosa? Él ve y realiza posibilidades divinas. Un poco puede convertirse en mucho con Jesús. Un poco puede convertirse en mucho con Jesús. Y recuerden, como dice, que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. La Biblia no es un libro de reglas ni un libro de héroes. La Biblia no es un libro de reglas ni un libro de héroes. La Biblia es, sobre todo, una historia veraz. Lo mejor de esta historia es que es verdad. Eso es lo mejor de la historia de lo que es la Biblia, que es verdad. Hay muchas historias de la Biblia, pero todas cuentan una gran historia. La historia de cómo Dios ama a su Hijo y viene a rescatarlo. Esa es la gran historia de cómo Dios ama a sus hijos y viene a rescatarlos. Jesús mostró su amor y vino a rescatar el lugar desolado para alimentar
a los 5,000. Mostró su amor y vino a rescate en un lugar solitario, en un monte llamado Calvario. Hay un gran héroe en la Biblia. Es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Salvador. Él es Jesús. Imagínense estar entre la multitud hambrienta de 5,000 personas sin esperanza de encontrar comida. Esa fue la realidad de aquel día. Pero Jesús, con amor y compasión, multiplicó los panes y los peces, demostrando su poder para suplir nuestras necesidades físicas y espirituales. Consideren cómo Jesús atendió a las necesidades de esos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños presentes. Esto resalta su preocupación por cada uno de nosotros de manera individual, mostrando su deseo de cuidar y nutrir nuestra vida en lo físico y en lo espiritual. Pensemos en la benevolencia de Jesús a proveer alimento para la multitud, su precaución por las necesidades diarias de la gente refleja su compromiso de ser nuestro sustentador constante en toda situación. ¿Okay? La multiplicación de los panes y los peces no solo fue un acto de provisión física, sino un testimonio de la abundancia y generosidad de Jesús hacia aquellos que confían en Él. Esto nos recuerda que Él es capaz de suplir nuestras necesidades más allá de lo que imaginamos. Al reflexionar sobre la alimentación milagrosa de los 5,000, consideremos como Jesús no solamente sació el hambre física, sino también demostró su deseo de alimentar nuestras almas hambrientas con su gracia y amor inagotables. Bueno, aquí ya vamos a finalizar ya y el próximo viernes vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 6, de 45 al 56, que este será el último capítulo, los últimos versículos de del capítulo 6. ¿Ok? Entonces, ahí nos vemos y espero de que tengan buen día y que la paz de Dios siga con todos nosotros. Así que ahí